Hola, soy el doctor Jorge Luis Rodríguez Aguilar, profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana, quien les va a presentar el tema el diseño visual de las vitolas de tabaco como un símbolo de la identidad cultural cubana. Las vitolas son el rostro indiscutible del tabaco, que es un producto genuino y autóctono cubano, el cual se vende y se distribuye en el mundo a partir de una identidad creada durante 200 años prácticamente. Este símbolo que nosotros utilizamos para dar fuerza y realce al producto nacional, que es el tabaco, pues tiene un diseño particular, y este diseño particular se ha visto a lo largo de los años influenciado por determinados elementos de la gráfica, que recoge paisajes, figuras históricas, elementos decorativos, filigranas y una serie de características que distinguen y particularizan el elemento visual identitario de este símbolo. Es común encontrar entonces elementos que realcen la nacionalidad, la identidad y esa cultura cubana, como el uso de palmas, de figuras alegóricas, de elementos dorados, de los colores, en este caso específico el rojo, es un elemento junto con el dorado que hacen alusión al poder, hacen alusión a la calidad, al prestigio de esa marca, que está muy a tono con las tradiciones y las influencias culturales propias de nuestra geografía. El tabaco llega a Cuba a partir de las migraciones que tienen en el Caribe los grupos aborígenes asentados en toda la cuenca del norte de Sudamérica. Cuba era un lugar de tránsito, un lugar de recorrido en el cual venía a ofrecer ceremonias religiosas de carácter místico, espiritual. Y así llega ese tabaco cuando los colonizadores llegan al continente. Se cuenta en el diario de navegación de Cristóbal Colón que le ofrecen el tabaco, le ofrecen lo que se conoce como los cohibas a este grupo de colonizadores que acaba de llegar. En el siglo XIX, sobre todo, hay un realce de la economía, un florecimiento de la industria exportadora del tabaco y aparecen las primeras marcas y los primeros elementos que van a distinguir estas marcas. Esas marcas que tienen ya más de 200 años son las que todavía forman parte de ese ideario que nos acompaña hasta la actualidad. El siglo XIX es el siglo donde hay un realce y un auge de toda la industria tabacalera en el país. Se crean las principales marcas, que ya tienen más de 200 años, algunas de ellas memorables como los de Monterrey, H. Usman, Montecristi, La Corona, Ayones. Todas ellas tienen particularidades y todas ellas introdujeron elementos distintivos que todavía hoy en día son utilizados y se reconocen. Por ejemplo, fue muy común utilizar las anillas para contar la historia de la esclavitud en Cuba o para ilustrar los héroes de las guerras independentistas cubanas, pero también para dignificar determinados negocios y determinados comerciantes que querían particularizar su negocio y distinguirse entre los demás. Esta iconografía central evoca generalmente a un nivel semiótico un discurso o un diálogo comunicativo entre el espectador y los elementos que van a empezar a formar parte de esa dinámica o de esa tradición que caracteriza al diseño de las anillas. Por ejemplo, las tipografías, el uso de la tipografía sin serif, la tipografía gótica o de palo seco, elementos que no tienen adornos en sus terminaciones. Claro, una anilla es un elemento pequeño, una anilla es un elemento que no tiene más de 5 o 6 centímetros de largo, por lo tanto no conviene poner elementos pequeños, no conviene adornar con demasiadas filigranas porque todos esos elementos se pierden. Sin embargo, el estilo que más se reconoce, el que se hace entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sí adorna en demasía toda la estructura de la anilla. Utilizaban elementos a relieve, utilizaban figuras en oro, no en dorado, sino en oro, utilizaban cuadricomías. Hay anillas que tenían o llegaron a tener hasta 17 pases de colores, todos hechos en litografía, porque la técnica donde básicamente se imprimía las anillas era la técnica litográfica, que es una técnica muy antigua y que por supuesto es muy costosa. Eso también forma parte de ese ideario de la identidad cubana, porque la industria litográfica cubana se desarrolla básicamente por la necesidad de dar a conocer esa industria del tabaco. Si los dos renglones fundamentales, el tabaco y el azúcar, en ese momento, en el siglo XIX, estaban muy cercanos y muy influenciados por todo el desarrollo de las artes gráficas. No se puede dejar de mencionar a Laplan y a Miale, que fueron dos litógrafos importantes. Ambos fueron profesores de la Academia San Alejandro, que son los primeros en retratar cómo es la vida
de ese campesinado, de ese mundo en el cual se estaba desarrollando estas dos industrias fundamentales: el ingenio para la producción de azúcar y esos sembrados, esas tabacaleras gigantescas, esas fábricas donde aparecían los lectores de tabaco, donde aparecían los torcedores, que tiene que ver con la industria propia del producto nacional, que en este caso es el tabaco. Un elemento que es importante destacar es el fuerte impacto de ese diseño tan selectivo que se hace, que por supuesto tiene que ser un diseño atractivo, un diseño estético, un diseño cautivador, y eso se logra con la incorporación de determinados atributos que van a adornar esa caja, ese unidor, ese espacio en el cual se exhibe el tabaco, que son sellos, que son las vistas. Las vistas vienen siendo unos elementos circulares en el cual se exponen alegorías o imágenes anecdóticas alrededor de una historia de la cual se va a apropiar el tabaco, el mundo del tabaco, para generar una marca, como puede ser Romeo y Julieta. Estas primeras vitolas, por supuesto, tenían diseños muy simples, diseños que se fueron complejizando y dejaron de ser básicas a partir de los años y de las técnicas que empezaron a emplearse, de todos los elementos que empezaron a agregarse para formar parte de esta especie de ritual que acompaña al tabaco, que no es solamente prenderlo, fumarlo, sino también es disfrutar del diseño de esa vitola y de, por supuesto, la historia que viene acompañando la marca, el producto y el renglón fundamental que nosotros producimos. Hay 4 elementos básicos que lo componen. Uno de ellos es la dimensión, del cual ya estuvimos hablando, en la estructuración tipológica de la anilla. Otro es el tipo de diseño específico que se hace. Diseños que pueden estar en función de exaltar, por ejemplo, a una figura, como sucedía con las casas reales que le demandaban a Cuba determinados tipos de tabaco, o los presidentes que demandaban algún tipo de tabaco específico, y esa anilla entonces iba bien con su cara, o iba bien con su nombre, con su escudo de armas. También tenemos como un elemento fundamental la utilización de colores. Básicamente el dorado y el rojo son los colores que más caracterizan a la anilla, pero hay anillas específicas que utilizan los azules o los verdes, o tonos hacia el marrón, que no son los más tradicionales, pero que también embellecen y dignifican estos diseños. Y finalmente los datos que incorporan serían todos esos textos, todos esos elementos textuales, tipográficos, que componen toda una segunda lectura, donde pueden aparecer la marca, el nombre del productor, la firma del productor, la casa tabacalera, el país o la ciudad, en este caso La Habana, que son elementos que distinguen inmediatamente al producto y lo hacen reconocer como una marca. Todo eso implica un reconocimiento, una singularidad y una manera de expresar la cultura cubana a través de un producto específico y a través de la utilización de estos elementos gráficos, que en este caso es la vitola de tabaco. A fin de cuentas, el diseño de la anilla de tabaco va más allá de ese mero hecho estético. Es también un elemento comunicativo y un elemento que le aporta muchísimo a la visualización de la identidad cubana y de nuestra cultura. Les estoy muy agradecido por haberme escuchado y espero que sea un éxito el Congreso. Muchas gracias.